Saludos a toda la comunidad de AR Zoom. Yo soy Taimi y hoy estamos en compañía de Alejandro de Andrea. Él es fundador y CEO de Boldman AI. Y vamos a estar conversando acerca de uno de los grandes desafíos de la actualidad, la modernización de sistemas legacy utilizando IA generativa. A propósito de nuestro próximo webinar, Migración revolucionaria de sistemas legacy con IA generativa. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? Gracias, Jaime, muy bien. Excelente, muchas gracias a ti por acompañarnos hoy y para comenzar, cuéntanos qué grandes obstáculos encontraban tradicionalmente las empresas al enfrentar migraciones de sistemas legacy. Perfecto. Los obstáculos tienen que ver en general, sobre todo con el esfuerzo organizacional a nivel de tiempos y costos y todo lo que implica como consecuencias de tener que estar migrando un sistema. Cuando uno se mete en migraciones de 3, 4 años, eso implica un esfuerzo y un desgaste muy grande de todo el equipo, implica frenar muchas iniciativas de negocio. Entonces es algo que muchas veces es necesario, pero es muy difícil de afrontar. Y los costos además son algo que muchas veces a nivel de negocio tampoco son factibles. Entonces, en muchos casos se termina uno metiendo en proyectos muy complejos y muy riesgosos o simplemente no haciéndolo y siguiendo con ese riesgo latente para el negocio. Claro, y ahora entrando un poco más en el tema central del webinar, queremos saber cómo logra la IA generativa transformar un proceso que solía ser tan largo y costoso en algo más rápido y seguro. Perfecto. Bueno, ahí nosotros tenemos una forma propietaria de hacer esto. Usamos un approach distinto que es mucho más integral. Nos tratamos de mapear el sistema completo legado y poder ir seccionándolo en piezas que la IA pueda ir construyendo en forma iterativa con una arquitectura nueva. No es solo la IA generativa, y por eso está buena la pregunta, sino es mucha ingeniería de software de cómo descomponer ese problema y ese software legado de forma que no se pierda nada de todo el contexto y de todas las relaciones que hay entre los componentes y usar a la IA generativa inteligentemente en ciertas porciones de claves de todo ese proceso para que vaya resolviendo y traduciendo lo que nosotros queremos que haga de forma muy controlada. Entonces termina siendo una combinación de mucha ingeniería con IA generativa de la más potente, es lo que logra este efecto donde el software sale funcionando sin errores y con la funcionalidad que tenía. Claro, por supuesto. ¿Y cuál sería la diferencia real entre traducir un código legacy y transformar su arquitectura de forma inteligente? Perfecto. En un código legacy uno normalmente, sobre todo los lenguajes antiguos como Delphi, Visual Basic, uno tenía dentro del mismo código eh, mezclados de backend y de frontend. Todo eso estaba mezclado en una misma lógica, lo que hacía muy difícil la mantención también. Y uno, claro, podría tomar todo ese código mezclado y traducirlo como está, pero ahí no estaría haciendo rearquitectura. La diferencia justamente es poder de manera inteligente tomar cada una de esas piezas y separar esa lógica de negocio y de acceso a base de datos en una API, que es como lo construimos ahora, y donde queda encapsulada y después dejar del lado del frontend, de la interfaz de usuario, solamente lo que corresponde a la interfaz de usuario y que esa interfaz ahora pueda consumir estas nuevas APIs de manera inteligente para resolver el problema de la misma forma que lo hacía antes, pero con una arquitectura ya modernizada. Excelente. ¿Y podrías contarnos sobre el pipeline de migración que mencionaremos en el webinar? ¿Qué hace que sea tan robusto y diferente? En nuestra experiencia con IA generativa, para algunos casos de uso el tema de tener muchos agentes tiene un sentido, pero para algo donde uno necesita tanta precisión como transformar un software y que siga funcionando como funcionaba, eh, siempre hay una tasa de error importante, por lo menos del 20%. Nuestra filosofía es completamente la opuesta. Nosotros hacemos todo el esfuerzo al principio de armar este pipeline para que todos los pasos que damos sean muy controlados. El pipeline primero descompone todo el sistema antiguo en un grafo donde están todos los componentes a nivel súper granular y todas las relaciones entre ellos. Y a partir de ese grafo es que vamos construyendo las APIs pieza por pieza, construyendo el frontend nuevo también pieza por pieza, combinando el frontend con el backend. Todo eso es una ingeniería muy, muy detallada y nuestro pipeline, que tiene más de 70 pasos,
es el que se va ocupando de que nada se quede afuera, ninguna relación sea omitida y todo lo que se construya termine manteniendo la funcionalidad anterior. Excelente, Alejandro. Y también queremos que nos comentes qué cambios deberían adoptar las organizaciones para modernizar de forma efectiva y no solo reactiva. Está buena la pregunta porque de alguna forma hace factible algo que para muchas organizaciones es necesario pero no es factible. Tanto por los costos como por los tiempos, estos proyectos se suelen postergar en muchos casos o bien se abordan pero con un dolor muy grande organizacional. Acá lo que esto nos permite es viabilizar muchos de estos proyectos, ¿no? Tenemos un caso muy importante donde el tiempo que habían estimado era más o menos 20 veces más de lo que estamos tardando. Entonces pasa de ser algo que directamente no era factible, no era pensable, a algo que pudieron abordar perfectamente y se están pegando el salto tecnológico. Entonces da esa capacidad de ser mucho más proactivos porque ahora es factible hacerlo. Excelente. Y antes de cerrar, queremos preguntarte qué aspectos del webinar crees que serán claves para quienes están pensando en modernizar sus aplicaciones legacy. Yo creo que sobre todo es bajar a tierra esto, ¿no? En el mundo de la IA generativa hay mucho humo y muchas cosas que se prometen y después en la práctica no ocurren. Entonces creo que el webinar está bueno para que podamos tener la oportunidad de mostrar por qué esto es distinto, por qué hay un proceso robusto y determinístico que se va a asegurar de que nada se quede afuera y que lo que se entrega es software funcionando. Esto es un proyecto de migración llave en mano, donde el cliente recibe su software funcionando, igual que si lo hubiera hecho una software factory tradicional, solo que nosotros lo podemos hacer en forma muchísimo más eficiente y justamente el webinar es para que se entienda por qué esto funciona y cómo lo estamos haciendo. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos el día de hoy. Y con esta última respuesta queremos invitarlos a participar el próximo miércoles 14 de mayo a las 9:30 hora Chile en nuestro webinar gratuito Migración Revolucionaria de Sistemas Legacy con IA Generativa, donde Alejandro compartirá aún más detalles, estrategias y casos reales de migración inteligente impulsada por la IA. Los esperamos.